Muy buenas tardes, amigos. Los saluda Jorge Castillo Guzmán. Les agradezco su participación a este evento del Diplomado Laboral. Hoy día estamos tratando y continuando el tema de extinción de la relación de trabajo. Estoy iniciando yo la transmisión. No contamos con la participación directa del señor Samuel Valverde, pues me han comunicado y me han pedido que haga directamente la gestión, pues hay algunos problemas de energía en la ciudad de Huamanga, que es de donde se hace la transmisión directamente para todos ustedes. Así que ahora estoy yo como base aquí. Espero poder estar a la altura de Samuel, que es un magnífico técnico y asistente para toda lo que es la organización de este evento que nos convoca Gaceta Laboral, a quien yo agradezco siempre. No puedo perder la oportunidad de agradecerles la oportunidad que me dan de poder compartir mis experiencias y reflexiones con estos temas del derecho laboral de los que me dedico yo enteramente, ¿no? Les voy a pedir un favor, amigos, si a través del chat que ustedes tienen, me pueden confirmar el hecho de que está llegando correctamente el audio y la imagen. Estamos a 2 minutos de iniciar, así que podríamos aprovechar en este momento para hacer esta comprobación. Les rogaría a los que ya estén conectados que por favor a través del chat o del módulo de preguntas ustedes me puedan perfecto. Aquí le agradezco a la señorita Sonia Guaya, a la señorita Diana Ponte, al señor Napoleón Dávila, al señor Luis Guevara, a la señorita Nidia Pizarro, que me están dando la conformidad. Les agradezco mucho. Muy bien. Entonces, sí le voy a poder dar después a la noticia a Samuel de que no lo he hecho mal como organizador. Yo a veces le temo un poco a estas cuestiones de carácter técnico, pero bueno, no hay por qué temerle, ¿no? La tecnología es una cuestión que más bien nos ayuda, sino que les comento como experiencia y ustedes se imaginarán por la edad que tengo, que ando en los 50, yo soy pues, nací en la era del libro. En mi casa no había más que libros y revistas y diarios, y la universidad lo mismo, ¿no? En la universidad metido en la biblioteca y buscando libros al sistema antiguo con los ficheros, ¿no? Y ahora qué fantástico es ir a la universidad y ver cómo los chicos buscan libros y temas a través del computador, que es una maravilla, pues que les puede ubicar lo que a nosotros nos demoraba medio día en encontrar algún libro haciendo referencias cruzadas por autor, por tema o por título de libro, porque eran 3 unidades de archivos de llegar a los libros de la biblioteca. Y si no se conseguía, había que pedir consulta con el referencista bibliotecario, ¿no? Bibliográfico, y nos ayudaba a llegar. Pues ahora a través del internet es increíble, ¿no? Yo mismo a veces un poco por vanidad me pongo a buscar en la página web de la Biblioteca Nacional los libros que he publicado, que son casi una 50 también, en mi experiencia con Caballero, luego con Thomson Reuters, las distintas publicaciones, y los encuentro en el buscador por internet que tienen ahí, ¿no? Y uno puede, pues, como le digo, por vanidad o por mostrar a un amigo, a la familia o algo, pues yo a veces lo he hecho por poner orgulloso a mis padres, que todavía
me acompañan mostrarles los libros a través de la biblioteca. Pero bueno, estaba haciendo tiempo, amigos, para que nos den las 6 de la tarde y nos podamos conectar. Todos, ¿no? Bien. Entonces, la temática o la mecánica va a ser la misma de las últimas semanas, como lo hicimos con Samuel. Ahora vamos a hacer un cambio de rutina, ya que cambiamos de tema. Hoy día terminamos la extinción y comenzamos con el módulo de remuneraciones. Entonces creo que sería conveniente que en el momento que terminamos, ahí paremos un momento para hacer preguntas respecto del tema del despido y luego continuamos con las remuneraciones hasta las 10 de la noche y bueno, hasta la hora que podamos llegar. No me creen los amigos cuando les comento que nos hemos quedado la última vez hasta 10 para las 12, ¿no? Y me dicen, es que tú hablas mucho, ¿no? Le digo, los amigos de Gaceta Laboral, los suscriptores de Gaceta Laboral, que son los que preguntan bastante. Y bueno, que está muy bien, ¿no? Se complementa también con mi deseo y ganas de compartir la información con ustedes. Muy bien, comencemos con retomando lo que habíamos visto de la extinción de la relación de trabajo. Muy bien. Ya habíamos visto, simplemente para retomar, amigos, la idea del despido como causal de extinción del contrato de trabajo. Habíamos visto que el despido se ubica dentro de toda una gama enorme de causales, ¿no es cierto? Que ya habíamos visto que están reguladas en el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, desde el fallecimiento, la renuncia, el cumplimiento del plazo resolutorio en los contratos modales, el mutuo disenso, la invalidez, los tipos de jubilación, y veíamos ahora el despido en los casos permitidos por ley. Y el despido, habíamos visto que es una figura bastante compleja. No solo que se ubica dentro de de otras causales que tienen la misma consecuencia, extinguir la relación de trabajo. O sea, la extinción de la relación de trabajo no es otra cosa que el cese de la prestación del servicio y del pago de la remuneración. Se extingue el vínculo laboral, se rompe el vínculo laboral. Todo esto que hemos visto en la primera clase, que más bien nos demoró en determinar cómo se construye y qué determina ese vínculo, este vínculo se rompe, termina, concluye. Y una de las causales de conclusión es el despido. Sin embargo, siendo el despido no solo una causal, sino también una figura compleja, las consecuencias del tipo de despido, cómo se lleva el despido, a qué se debe el despido, puede determinar que solamente haya, además de la extinción de la relación de trabajo, que es común a todas las formas de despido, puede que haya indemnización, que haya reposición o solamente pago de beneficios sociales, ¿no es cierto? Y en algunos casos se podrá pedir hasta por la vía ya procesal posterior, pedir una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Pero aquí nos vamos a concentrar en el despido. Ya habíamos visto que el despido podía ser justificado cuando se sustenta en dos tipos de causas. En causas relacionadas con la capacidad del trabajador, habíamos visto el detrimento de la facultad físico-mental o la ineptitud sobrevenida determinante para el desempeño de las tareas, el rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores bajo condiciones similares,
y la negativa injustificada del trabajador de someterse a examen médico previamente convenido o establecido por la ley. Estas tres se ubican como causales de despido dentro del primer grupo, que es capacidad con el trabajador, o que tienen que ver con la capacidad del trabajador. El segundo grupo tienen que ver con las que están relacionadas con la conducta del trabajador. Ahí vemos la condena penal por delito doloso, la inhabilitación del trabajador y la comisión de falta grave, que quizás sea la más importante, que es la que imputa el empleador cuando hay una falta grave, como por ejemplo el abandono de trabajo, la impuntualidad reiterada, el robo, etcétera, que son las que más se recurren para despedir a una persona, ¿no es cierto? Pero miren, es solo un tipo dentro de toda una gama de tipos y subtipos. Además, junto con el despido justificado, tenemos el despido arbitrario. Entendido el despido arbitrario como aquel que no es justificado porque no existe en ninguna de estas causales o no se ha seguido el procedimiento. El despido nulo, que es el despido cuando además de ser arbitrario, es discriminatorio o lesivo de derechos constitucionales. Y el despido indirecto, que se hace a través de los actos de hostilidad. Muy bien. También habíamos visto que otra forma de ver el despido era en cuanto a su legalidad. Tenemos el despido justificado, que tiene que ver con la capacidad o conducta, como acabamos de decir, o se considera ilegal, o más que ilegal, el término más propio creo que sería antijurídico, como el doctor Javier Neves, el doctor Mario Pasco mencionaban este término, ¿no? El despido antijurídico. El despido antijurídico por ir contra el sistema y contra los valores que representan. Recordemos que cuando hablamos de ley, ya se les he mencionado, la ley no solo es una norma que nos dice se hace esto, sino tal. La norma es un constructo lógico jurídico, ¿no? Con consecuencias relevantes para las personas y la sociedad y el Estado, sino que la norma es la concreción de valores, ¿no? Si hay un derecho que se protege, que es el derecho a la estabilidad sobre la base del principio de continuidad de la relación de trabajo, y se mella este derecho, entonces se está atentando contra el sistema, más aún cuando el despido va contra el debido proceso, como en el despido incausado, o el despido indirecto, o el despido nulo que lesiona derechos constitucionales. Por eso es que habíamos mencionado que esta norma, en este caso la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, nos ha establecido como modelos en la norma el despido justificado, cuando existe causa y procedimiento. Arbitrario, cuando no existe la causa o no se puede, o no se sigue el procedimiento o no se prueba en el proceso. Indirecto, cuando no se recurre a una forma de despido, sino mediante actos de hostilidad para cansar al trabajador. Y el despido nulo, que es lesivo de derechos fundamentales. Y a semejanza de esto, el Tribunal Constitucional ha creado dos figuras nuevas, que es el despido incausado, cuando es abiertamente arbitrario, y el despido fraudulento, cuando se mella la dignidad del trabajador sobre la base de su honra al crear pruebas falsas, por ejemplo, contra él, ¿no? Entonces ahí hablamos de un despido fraudulento y tienen una protección similar al despido nulo. Muy bien. Entonces, aquí creo que en esta parte nos hemos quedado. Vamos a ir desarrollando. El despido, les decía, es la decisión unilateral del empleador en virtud de la cual se da por resuelto o extinguido el vínculo laboral. Retomando las ideas que he puesto como introducción a hoy día, podemos decir, puede ser justificado cuando media alguna causa relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador, o puede ser arbitrario
cuando no existe motivo que justifique el despido o no se puede probar, o nulo en los casos en que la ley de productividad y competitividad laboral considera como tales porque se lesiona un derecho constitucional, además del derecho al trabajo, a la estabilidad del trabajo. Y el despido indirecto cuando implica que el empleador utiliza o recurre a actos de hostilidad. Frente al despido, la legislación protege al trabajador. Lo protege frente al despido arbitrario y nulo cuando el trabajador labora 4 o más horas al día para el mismo empleador. Entonces estamos hablando de que el trabajador a tiempo parcial no tiene la protección contra el despido arbitrario. Por eso que su estabilidad es mínima, ¿no? En esos, es eso, cuando vimos los contratos a tiempo parcial dijimos que los principales derechos que se restringían eran el no acceso a la CTS y el no acceso a la protección contra el despido arbitrario. Entonces, por ello podemos decir que para el despido justificado de estos trabajadores es indispensable, es decir, para los trabajadores que superan más de 4 horas, es indispensable la existencia de una causa justa contemplada en la ley y que esté debidamente comprobada. Para estos efectos se considera cumplido el requisito de 4 horas diarias en los casos en que la jornada semanal del trabajador dividida entre 6 o 5, según corresponda, resulte en promedio no menor de 4 horas diarias. ¿Cómo hicimos para comprobar si un trabajador era a tiempo parcial o a tiempo completo? La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o la conducta hemos mencionado. Y es importante mencionar que esta causa, ¿quién la tiene que probar? Aquí la idea central es que la demostración de la causa justa corresponde al empleador dentro del proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para impugnar el despido. Entonces, quien tiene que probar la existencia de la causa y del procedimiento es el empleador. Muy bien. Aquí son unos cuadros resumen con los trabajadores que tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario. Obviamente estamos viendo de que está excluido modalidades formativas porque no son trabajadores, o también están excluidos los trabajadores a tiempo parcial, menos de 4 horas. El resto de trabajadores sí tienen derecho a la protección contra el despido arbitrario. ¿No es cierto? Muy bien. Dentro de las causas justas de despido del trabajador relacionadas con la capacidad, las primeras son las deficiencias físicas e intelectuales. Deficiencias físicas e intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas cuando, una vez que el empleador haya hecho los ajustes razonables correspondientes que la ley de protección del trabajador con discapacidad le obliga, esas deficiencias, les decía, después de hecho los ajustes, impiden el desempeño de sus tareas. Y en la medida en que no existe un puesto vacante para el que el trabajador pueda ser transferido y que no implique riesgos para su seguridad y salud o la de terceros, ¿no? Esta causa no solo tiene que estar tipificada, así, verla, sino que quien determina la incapacidad no es el empleador, ni el trabajador, ni el jefe de recursos humanos, sino es un tercero que, sobre la base de sus conocimientos médicos, por eso es que tiene que ser el de Salud, el Ministerio de Salud o la Junta de Médicos, a solicitud del empleador. Y también se considera que la negativa injustificada y probada del trabajador a someterse a los exámenes correspondientes se considera como aceptación de la causa justa que el empleador le está imputando. Porque los exámenes, obviamente, no es que el trabajador se somete él a petición de él. Acá se somete a petición del empleador porque existe una presunción de esa deficiencia física o intelectual. Ante ello, el trabajador lo que debe hacer es someterse al examen. Y si el examen lo declara apto, seguirá trabajando. Pero si es que se niega,
entonces hay una presunción de que la causal existe y correspondería al despido. Y sería un despido justificado por capacidad, por una causa relacionada con la capacidad del trabajador en cuanto a una deficiencia física e intelectual. El segundo tipo relacionado con la capacidad del trabajador es el rendimiento deficiente. Aquí no tiene que ver con una pérdida de capacidad física, intelectual o sensorial, sino a un rendimiento del trabajador. El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio de labores bajo condiciones similares. Entonces, aquí se tiene que ver el rendimiento del mismo trabajador o de otros trabajadores en las mismas condiciones. Y para su verificación, el empleador tiene que solicitar el concurso de los servicios de la autoridad administrativa de trabajo, así, o si fuera pertinente, el sector al que pertenezca la empresa. Pues podría ser transportes y comunicaciones, pesca, salud, dependiendo si es que se requiere un peritaje o un análisis o un pronunciamiento específico de ser un sector especial. Entonces, aquí el rendimiento se determina por la falta de, la conducta conlleva a un rendimiento deficiente respecto a un promedio. Ese promedio, que responde al mismo trabajador o de otros trabajadores, tiene que ser determinado. ¿Por quién? Por la autoridad administrativa de trabajo. Una tercera causal relacionada con la capacidad es la negativa a examen médico. La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido o establecido por ley. Y sabemos que hay, por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y por normas sectoriales particulares, sobre todo hidrocarburos, minería, explotación forestal, construcción civil, pesca y de trabajo en electricidad, hay reglamentos específicos para los exámenes médicos. Si estos exámenes médicos son determinantes de la relación laboral, o el trabajador se niega a cumplir las medidas de curación, las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes, se considerará como una causa justificante del despido. Obviamente tiene que estar probado el hecho de que exista el convenio o que esté establecido por ley y que se le ha invocado o requerido o emplazado al trabajador para que se someta al examen médico y hay una negativa, ¿no? Ahora, vemos las causas relacionadas con la conducta. De alguna manera cruzamos la acera. Ya no vemos el factor capacidad, sino el factor conducta. Aquí son tres: condena penal por delito doloso, la inhabilitación del trabajador y comisión de falta grave. Comencemos por los más sencillos. La condena penal por delito doloso. El despido se producirá al quedar firme la sentencia condenatoria, no antes, porque el trabajador puede estar sometido al proceso con o sin restricción de su libertad, pero como hay una presunción de inocencia, aun cuando se haya podido dar una medida para proteger a terceros, por ejemplo, que el proceso, el reo lo lleve sometido a una restricción de la libertad, de tal manera que no pueda trabajar, eso implicaría, como vimos en la suspensión, una suspensión de la relación de trabajo, pero no la extinción. Pero cuando se produce ya la condena por delito doloso, y aun cuando esa condena no conlleve prisión efectiva, es decir, pérdida de la libertad, es una causal suficiente para que el empleador
extinga la relación de trabajo. Y no se requiere que haya que la condena penal por delito doloso conlleve restricción de la libertad, como nos explica el doctor Carlos Blancas Bustamante en su magnífico libro que ya va por la 3ª edición, El despido en el Perú. Nos menciona que aquí el tema no es que el trabajador se le despide porque ya no va a poder prestar el servicio en la medida en que está privado de la libertad. No es el tema, sino es el hecho de que respecto del empleador se rompe ese nexo o vínculo que puede haber de confianza, de depositar responsabilidad, delegar funciones en un trabajador que ha sido condenado por un delito penal de carácter doloso, es decir, voluntario. No es un caso de negligencia, sino donde hay un dolo. En ese sentido, ese es el fondo o el porqué de que esta causal, la condena penal por delito doloso, lleve a que el trabajador sea despedido. Salvo, nos dice la norma, que este hecho punible haya sido conocido ya por el empleador antes de contratar al trabajador. Por ejemplo, si yo estoy condenado en este momento por un delito doloso, pero sin pena privativa de libertad, porque de repente me dieron de 3 años y sabemos que no hay pena privativa, entonces estoy con restricciones, pero estoy libre, ¿no? Andando, y me presento a un trabajo. Y le digo al empleador, he cometido esto. Y aún sabiendo esto, el empleador me contrata. Si es así, el empleador luego no podría aducir la condena penal por delito doloso como causal, ¿no? Tiene que ser un hecho nuevo para él. El segundo tipo relacionado con la conducta es la inhabilitación del trabajador. Pero la inhabilitación, que ya la vimos en suspensión, ahí dijimos que se producía la suspensión cuando había una inhabilitación judicial o administrativa impuesta al trabajador para el ejercicio de la actividad que se desempeña en el centro de trabajo. O sea, tiene que ser una inhabilitación relacionada con el trabajo que desempeño en la empresa empleadora. Si tengo una restricción por una inhabilitación impuesta judicialmente o por una autoridad administrativa competente y esta supera más de 3 meses, entonces es una causal de extinción de la relación de trabajo. Porque si es de 3 meses o menos, solamente sería una suspensión de la relación de trabajo. Si es que como chofer irresponsable de un microbús me inhabilitan por un accidente de tránsito del cual soy culpable y el Ministerio de Transportes, que si no me equivoco es la entidad administrativa encargada de darme la habilitación a través del brevete, me lo suspende, entonces tengo una inhabilitación administrativa. Y si me lo han inhabilitado por 2 años, obviamente supera con creces los 3 meses que nos pone la ley. El empleador automáticamente extingue la relación de trabajo. ¿Es un despido? Sí. ¿De qué tipo? Despido justificado por conducta, relacionado con la conducta del trabajador en el tipo de inhabilitación administrativa del trabajador por más de 3 meses. ¿Qué genera? Simplemente el pago de mis beneficios sociales. No hay indemnización en la medida en que es un despido legal. Llegamos por fin al que más nos interesa, el despido justificado, es decir, el despido por falta grave. Cuando hay la comisión de una falta grave y esta se prueba, se sigue un procedimiento, hablamos de un despido
justificado. Entonces, la comisión de falta grave como un subtipo del despido basado en la conducta del trabajador. La causa justa del despido relacionado con la conducta requiere una definición. Y la ley en este sentido, en el artículo 25, es bastante clara. Y hay comunión en que es una que a veces no la leemos, nos dice el doctor Carlos Blancas, también nos lo recuerda el doctor Mario Pasco, el doctor Zavala Costa, que es interesante ver el preámbulo antes de la enumeración de las causales que justifican el despido. Nos dice, falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato de trabajo. No de otro tipo de conductas, sino de conductas relacionadas con los deberes esenciales que emanan del contrato, es decir, de la relación laboral. Entonces tenemos que ubicarnos. Es una infracción imputable al trabajador. ¿Referido a qué? A incumplir un deber, no solo cualquier deber, sino un deber esencial, ¿no? Es un deber esencial que proviene ¿de dónde? De mi conducta como ciudadano, como padre de familia, no, como trabajador, es decir, que emanan del contrato de trabajo. Tercero, que tienen que ser de tal gravedad, como dice la ley, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral. Esto es muy importante, que haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral. Entonces, este marco es el que nos debe servir para interpretar todas las causales que se enumeran en el artículo 25, que son varias, ¿no? Son más de una docena. Pero esto debe verse, que cuando hablamos de robo, de impuntualidad, de abandono de trabajo, de quebrantamiento de la buena fe laboral, cualquiera de ellas debe verse primero en ese marco, de que es una infracción de deberes esenciales que emanan de la relación de trabajo, pero son de tal gravedad, o sea, no puede ser cualquiera, que haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral. Y esto nos puede ayudar a interpretar, sobre todo cuando no encontramos claridad en la norma, ¿no? Por eso es que insisto en esta definición de lo que es comisión de falta grave antes de ver cuáles son las faltas graves en sí mismo. Recordemos mucho eso, que esto nos va a servir para la calificación. Y es el criterio que siguen los jueces, por supuesto, ¿no? La comisión de falta grave, además de este enunciado que hemos dicho, requiere ciertas pautas que tienen que ver con el procedimiento del despido. Las faltas graves se configuran por su comprobación objetiva, más allá del dolo. Entonces, en el procedimiento laboral, con prescindencia de las connotaciones sean de carácter penal o civil, porque eso el juez laboral no va a ver la connotación civil de la conducta que puede dañar al empleador, o el que la falta pueda implicar también un ilícito penal, eso se verá en otro proceso y otro juez. El juez laboral ve simplemente la comprobación, es una comprobación objetiva, no de tal manera que dejemos de lado las contingencias de carácter civil o penal, aunque debemos considerar que las nuevas posiciones de la jurisprudencia, como la que vemos aquí citada, plantea el dolo como un elemento configurativo de la causal, ¿no? De tal manera que, aun cuando no resulte indispensable para acreditar la existencia de la falta, se debe ver en su conjunto la conducta del trabajador. Pero sobre todo, ya eso apunta esta casación, que si bien se ve la conducta del trabajador como un todo, o sea, la parte objetiva y subjetiva, la tendencia es a ver que se vea independientemente del
dolo o voluntad en la comisión de la falta. Además de la comprobación objetiva, debe haber tipicidad. Es decir, solamente se puede recurrir a la causa justa del despido en esta materia por conducta del trabajador a las que están señaladas así por la ley. Es decir, las faltas graves se condicionan al establecimiento de una causa justa de despido establecida en la ley y no en la aplicación de una noción genérica de falta grave. La noción genérica que puedo tener yo, particularmente Jorge Castillo, usted o cualquier otra persona, ni siquiera la del juez o de la de un inspector. La noción no es una noción genérica de falta grave. Puede que los consideremos como empleadores o como representantes de los trabajadores que esa lista es muy amplia o muy corta, que hay graves omisiones, dicen algunos en ese artículo 25. Otros opinan que sobran. Bueno, pero son las que están y a eso se refiere la tipicidad, que no es que tengo que evaluar la conducta del trabajador sobre la noción genérica que tengo yo de una falta grave, decir, eso es una falta grave. No, la falta grave tiene que tener una descripción determinada, una conducta concreta. Y esa conducta concreta tiene que estar descrita ¿dónde? En la ley. Ese es el principio de tipicidad. Recordemos, valoración objetiva, tipicidad. Esto me lleva a que hablemos unos pocos minutos sobre las sanciones. Si bien hemos hablado de la facultad del empleador de dirección, que tiene el aspecto normativo o directriz, el aspecto fiscalizador y el aspecto sancionador. Esa sanción se desprende ¿de dónde? De una facultad que le da la ley al empleador. Y el empleador puede poner distintos tipos de sanciones. Por ejemplo, una amonestación verbal, una amonestación por escrita, una suspensión. Y esas no están descritas en la ley, es lo que conocemos todo y lo que es lo usual y que lo volcamos en nuestros reglamentos internos de trabajo. Pero para que la sanción de una inconducta conlleve al despido, por lo que acabamos de ver, para que sea el despido con carácter legal, tiene que cumplir con el principio de tipicidad. Quiere decir que tendría que ser respecto de una conducta que esté prevista en la ley. Entonces podemos decir que el despido es el ápice, el punto más alto o el grado más alto de sanción que el empleador puede imponer. Y recordemos que sigue siendo una facultad. Nadie está obligado a despedir. Si a mí en la empresa me roban y no digo nada, bueno, seré pues un empleador muy concesivo o desordenado o no me interesa, etcétera, cualquiera sea la razón. Pero no estoy obligado a despedir. En la mayoría de casos, en unos casos la ley me exige que tenga cuando hay otros bienes jurídicos tutelables, como veremos la dignidad del trabajador, en el caso de acoso sexual, ¿no? Pero en general el despido tiene que ser concebido como una facultad, como es la sanción una facultad, sino que las sanciones van en grado. Puedo amonestar a alguien, puedo suspender a alguien de tal manera que no gane la remuneración, y puedo llegar hasta el despido, que ahí ya me ajusto no a mi reglamento interno, sino a la ley y tengo que ver las causales previstas en la ley. Por eso podríamos decir que el despido es la sanción más severa aplicable a un trabajador,
pues le da término al vínculo laboral, se extingue la relación laboral. Y hemos visto que, recapitulando en esta parte, las clases de despido, justificado, arbitrario, indirecto o nulo. Y en cualquier caso, sea que estemos ante una amonestación, una suspensión o un despido, deben aplicarse criterios de razonabilidad y proporcionalidad para la determinación y aplicación. Los jueces nos exigen que los operadores, en este caso el operador laboral, empleador, sea él directamente como persona o a través de sus órganos en el que delega esas facultades, el jefe inmediato, el jefe de recursos humanos, el gerente administrativo, como se llame, dependiendo del tipo de organización o de empresa, no debe hacer una aplicación mecánica de las sanciones, sea a nivel más bajo de la amonestación o al nivel más alto del despido, sino debe hacer una aplicación razonada y proporcional respecto de la conducta y el daño. Porque eso es lo que ve el juez también. Eso es lo que también ve el juez. La razonabilidad y proporcionalidad para la determinación de la sanción. Entonces, siguiendo dentro de la facultad disciplinaria y sabiendo que la facultad de despido es la facultad en su grado más alto de la facultad disciplinaria, ¿no? Pero en general podemos decir que esta facultad disciplinaria nos permite aplicar sanciones laborales que se tienen que sustentar en tres principios. Causalidad. Tiene que existir una falta para que se genere una sanción. Sanciono porque hay un incumplimiento, una falta, y esa falta tiene que estar determinada. Es decir, tengo que establecer un nexo causal entre la conducta del trabajador y la obligación incumplida. ¿No es cierto? El nexo causal. Tiene que haber proporcionalidad. La proporcionalidad, es decir, que la sanción tiene que ser proporcional con la falta, la gravedad de la falta. Y eso también implica razonabilidad, porque puede que sea razonable imponer una sanción leve a un tipo de trabajador y la misma falta para otro tipo de trabajador puede implicar una situación que inclusive podría llegar al despido. ¿No es cierto? Y eso, por eso es que implica una aplicación no genérica, sino particular, razonada y proporcional. Entonces tenemos principios de causalidad, proporcionalidad e inmediatez. La falta debe sancionarse lo más rápido posible, lo más inmediatamente posible, sea para el despido o para la amonestación o la suspensión. La ley no lo ha tasado. Aquí recuerdo en las lecturas que había hecho del libro del doctor Carlos Blanca, él habla, siguiendo la jurisprudencia nacional y jurisprudencia española que él analiza, que hay muchísimos casos donde se habían planteado la violación del principio de inmediatez. Y tenía que ver distintos grados. A veces eran porque se había pasado de una semana, en otros casos porque se había pasado recién a los 3 meses. Entonces, ¿cuál es la medida? 5 días, 7 días, 1 mes, 3 meses. Y él nos menciona que esto tiene que medirse respecto del cuándo toma conocimiento el empleador del hecho. ¿Cuánto tiempo le demanda al empleador determinar que que existe el nexo causal? Es decir, que ese hecho configura una falta. Además, imputarle la falta, que se produzca la defensa del trabajador y después imponer la sanción si la hubiere, si correspondiere. Y esto tiene que ver también con el tamaño y forma de la institución. Como lo dice el doctor Carlos Blanca, recuerdo las palabras, pues lo digo casi entrecomillado, tiene que ver
con la organización o burocracia en el buen sentido, ¿no? No como una rémora, que siempre nos referimos en eso, sino burocracia como organización administrativa. Eso es la burocracia. La burocracia es la organización administrativa de las instituciones, no solo públicas, sino privadas. Existen, las administraciones privadas son importantísimas. En una pequeña empresa, pues tendrá poquísimos escalones o fases. En una gran empresa, o imagínense, siempre pongo de ejemplo un banco nacional, ¿no? Que tiene muchos niveles jerárquicos a niveles funcionales, regionales, ¿no? Sectoriales. Entonces, generar todo este circuito en el que se desarrolla la facultad disciplinaria del empleador puede demorar muchísimo más. Entonces, tiene que determinarse eso en forma particular. Por eso es que todo esto, la causalidad y proporcionalidad e inmediatez, tiene un porqué. ¿Cuál es la función? Garantizar el debido proceso. Esto nos lleva a que no solo el despido implica un debido proceso, sino también inclusive el disciplinar, el imponer una sanción disciplinaria implica un proceso. Un proceso entendido como un mecanismo en el que se garantice el derecho de defensa del trabajador. Entonces, el debido proceso apunta ¿a qué? Al derecho de defensa del trabajador. Por eso es que hay que tener en cuenta que los empleadores deben otorgar la oportunidad de presentar cartas de descargo a sus trabajadores antes de aplicar cualquier tipo de sanción, sobre todo las graves, ¿no? Cuando hay una suspensión, más aún en el caso del despido, aunque eso no es absoluto. Vemos que también se puede imponer directamente el despido cuando este es flagrante, pero es la excepción. Entonces, les decíamos que en respecto de la utilización del proceso de despido dentro de un proceso mayor, que es el proceso sancionador, se debe tener en cuenta el debido proceso para que el trabajador pueda hacer uso del derecho de defensa. Las recomendaciones es enviar previa, sobre todo cuando se trata de una falta grave que amerita una sanción como una suspensión, previamente a dar la suspensión, que el trabajador se le impute la falta, se le dé el tiempo para que haga su descargo, y es un tiempo prudencial dependiendo el tipo de falta y el tipo de organización. Y luego de vencido el plazo, si es que el trabajador no hiciera su descargo, se le sanciona, o hecho el descargo y estudiado el descargo, se considera que esto no es suficiente, se le sanciona o simplemente se deja sin efecto. De tal manera que lo que buscamos es una prevención de los conflictos laborales. Los conflictos que no solo tienen que ver con el enrarecimiento de las relaciones laborales, sino con las posibles quejas que hayan ante la administración de trabajo, siendo o que la empresa luego sea objeto de procedimientos inspectivos o conciliatorios. Y peor aún cuando se judicializa el conflicto.